El mecánico de los números. La piedra del camino crujió bajo las ruedas del coche urbano negro, un ruido demasiado fuerte para el denso silencio que caía sobre el jardín. A lo lejos, la fuente seguía con su chorro rítmico, indiferente a que el mundo apenas estuviera despertando. Yo estaba cerca del límite del bosque de rosas blancas. Sentía que mi ropa oscura parecía más un uniforme táctico que una bata de mañana. Sentía un vacío enorme en el pecho. Elena se había ido. El servicio había terminado. Los invitados se habían ido dispersando en la tarde húmeda de Charleston, dejando atrás un silencio que me zumbaba en los oídos. Yo estaba calculando la hora exacta en la que la empresa de autobuses me programaría el viaje de vuelta por la tarde. El típico reflejo de una mente entrenada para buscar orden en los números cuando la realidad no ofrece ninguno. De repente, el paisaje del jardín cambió. Madeline apareció en mi campo de visión. Llevaba un vestido color champán con cuello en V, cuya tela captaba la luz de la tarde húmeda. Era una elección desafiante en medio de tanto luto, una rebelión silenciosa que a Elena le habría encantado. Su cabello blanco caía en suaves ondas sobre sus hombros, pero su postura estaba completamente rígida. Se detuvo justo frente a mí. Le miré las ojeras oscuras debajo de los ojos, el cansancio era evidente a pesar de su fuerza de voluntad. Madeline había criado a Elena desde que tenía 10 años. Había sido el ancla de las dos durante los últimos y brutales meses de la enfermedad. Esperé a que me dijera el típico cliché de pésame o que me diera un abrazo con la típica inclinación de cabeza por simpatía. Pero en lugar de eso, se acercó. Tomó mi mano derecha con sus dos manos. Su agarre era asombrosamente firme y sentí su piel cálida contra la mía. Miré hacia abajo, a nuestras manos entrelazadas, y luego volví a mirarla a la cara. Esta noche no, Jackson, dijo Madeline, con una firmeza en la voz que rompió el hielo en mi cabeza. No vuelvas a esa casa vacía esta noche a intentar empacar sus cosas. ¿Te quedas aquí? No era una petición. Era un salvavidas lanzado a alguien que se estaba ahogando. Solté un suspiro lento y tembloroso. El ruido caótico de mi cerebro sobreactivado, el del contador forense que siempre busca la variable que falló, se calmó de repente. El alivio de transferirle a ella la estabilidad fue inmenso. Ya no necesitaba ser el fuerte durante las próximas 12 horas. Solo acepté con la cabeza. El refugio de la casa de Madeline duró exactamente hasta la mañana del martes. Estaba sentado en la isla de la cocina, bordeando con el dedo la taza de café de cerámica, cuando la puerta principal crujió. No me moví, pero me puse en alerta. Se escucharon pasos fuertes en el pasillo, seguidos por la voz de Madeline, cortante y seca. Richard, esto es muy inapropiado. Dejé la taza. Richard era el abuelo biológico de Elena, del que ella estaba distanciada. Un hombre que veía las relaciones puramente como transacciones comerciales. Salí de la cocina y fui hacia el pasillo. Richard estaba junto a la pared de madera, sosteniendo un sobre de manila grueso. No parecía un pariente en duelo, parecía un cobrador de deudas. No es inapropiado, Maddie, es la ley, dijo Richard, golpeando el sobre contra su palma. Las escrituras originales de esta propiedad estaban a nombre de mi hermano. Al no haber una transferencia finalizada antes de su fallecimiento, y ahora con la muerte de Elena, esta casa vuelve a formar parte del fideicomiso. Yo soy el albacea de ese fideicomiso. Te necesito fuera de aquí a fin de mes. Madeline se mantuvo perfectamente erguida, pero noté un micromovimiento, un leve temblor en su mano izquierda mientras se aferraba al borde del mueble del recibidor. Estaba completamente desamparada. La casa era el trabajo de su vida, el lugar que había restaurado pared por pared. Di un paso al frente, sin que mis zapatos hicieran el menor ruido en el pasillo. Déjame ver la carpeta. Richard se dio la vuelta, sorprendido.
pero fingiendo una sonrisa. Jackson. No esperaba verte aquí. Esto es un asunto familiar. Yo era su esposo, dije, manteniendo la voz baja y completamente neutra. Y soy contador forense. Dame la carpeta, Richard. Él no se lo esperaba. Una mueca de incertidumbre cruzó su rostro justo antes de que yo le quitara el sobre de las manos. Es solo una notificación de desalojo estándar. No puedes auditar un documento legal, muchacho. Abrí la solapa. Mis ojos escanearon el texto apoyándome en el mueble del recibidor, ignorando las tácticas de intimidación legal para ir directo a los datos reales, fechas, firmas, sellos notariales. Mi cerebro, que llevaba semanas sintiéndose como una masa confusa, de repente se concentró con una precisión asombrosa. Este era mi terreno. En este espacio no sentía dolor, sentía estructura. Esto es solo un requerimiento preliminar, dije, cerrando la carpeta y devolviéndosela. No tiene validez legal sin la firma de un juez, y el plazo de prescripción para impugnar la transferencia de los activos principales requiere un estudio pericial documentado dentro de los 30 días posteriores a la notificación. Y tú no tienes eso. A Richard se le desencajó la mandíbula. Si vuelves a pararte frente a este mueble del recibidor sin una orden judicial, continué, bajando mi voz un tono más, voy a interponer una demanda por acoso y congelaré todo el fideicomiso durante el proceso de auditoría. Ese fideicomiso te dejará sin fondos durante 3 años. ¿Entiendes las matemáticas de esos honorarios legales? El pasillo se quedó en completo silencio. Richard me miró a mí y luego a Madeleine. Se metió la carpeta debajo del brazo. Esto no ha terminado, expresó, dándose la vuelta y empujando la pesada puerta de roble. La dejó cerrarse de un portazo detrás de él. Me quedé allí, respirando con calma. Me volví hacia Madeleine. Ella me estaba mirando, y el temblor de su mano había desaparecido por completo. Necesito un favor, dijo con calma. Llámalo como quieras. Mañana a mediodía tengo una reunión con el administrador de la propiedad. Necesito un testigo. Necesito a alguien que entienda de números. Yo te llevo, dije. Fue el primer plan concreto que hacía en un mes. El despacho de la abogada Claire Montgomery olía a papel viejo y a cera de limón para muebles. Madeleine se sentó a mi lado ante la mesa de caoba pulida. Su postura parecía serena, pero noté que no paraba de tensar la correa de oro de su reloj en la mano derecha. Era un tic nervioso que no le veía desde las salas de espera del hospital. Abrí mi maletín, saqué mi computadora y un bloc de notas legal. Clare, una mujer de ojos claros de unos 50 años, deslizó un fajo de documentos al otro lado de la mesa. El abogado de Richard envió esto. Es una propuesta de acuerdo. Él se queda con la casa, pero te ofrece una compensación del 50% del valor actual de mercado, menos los honorarios legales. Madeleine tiró de la correa de su reloj. Si peleo esto, podría tomar años. No tengo las fuerzas para enfrentarme a él en los tribunales, Jackson. Quizás debería firmar y ya. Espera, dije, atrayendo el fajo de documentos hacia mí. No me detuve en la página del resumen, me fui directo a los gastos desglosados de la página 4. Deslicé el dedo por la columna de números, cotejando los gastos de mantenimiento detallados frente a los registros de impuestos de la propiedad que había buscado en mi teléfono mientras estábamos en la sala de espera. Mis ojos detectaron una discrepancia. Una enorme discrepancia. No firmes, dije, y mi voz rompió el silencio del despacho. Madeleine me miró, con la mano suspendida sobre el papel. Mira el apartado 42, dije, apoyando la punta de mi lápiz en la cláusula específica. Te está cobrando gastos de mantenimiento retroactivos de un fideicomiso de hace 10 años. Pero esta estructura de sociedad de responsabilidad limitada no se constituyó hasta hace 3 años.
Miré a Clare. Está inflando los gastos de mantenimiento para tragarse tu 50% del valor del inmueble. Si firmas esto, no recibirás nada. De hecho, terminarías debiéndole dinero por la transferencia legal. Clare extendió el brazo, atrajo el documento hacia ella y leyó la cláusula. Soltó un suspiro lento. Tienes razón. Es una trampa de responsabilidad legal disfrazada de acuerdo. Madeline exhaló un suspiro hondo y tembloroso. Apartó la mano del papel. El alivio que irradiaba se sentía como una fuerza física en la habitación. Me miró, y en sus ojos se reflejó de inmediato una profunda confianza. No sonrió. Yo simplemente asentí con la cabeza, ordenando los papeles de nuevo en un fajo impecable. Lo había logrado. Los meses siguientes adquirieron un ritmo extraño pero necesario. El caos de las amenazas legales de Rachel se convirtió en una batalla diaria, y la mesa del comedor de Madeline se transformó en nuestro cuarto de guerra. La neblina emocional que me tenía paralizado empezó a disiparse, reemplazada por una determinación constante y enfocada. Yo era el escudo, ella era la comandante. Sucedió a altas horas de una noche de martes. La lluvia golpeaba contra los altos ventanales de la sala, un repiqueteo constante que bloqueaba el resto del mundo. La casa estaba fría. Yo estaba sentado a un lado de la mesa, con la pantalla de mi computadora brillando, rodeado de registros de impuestos y estados de cuenta bancarios. Madeline estaba al otro lado, revisando un montón de archivos familiares antiguos, buscando el origen de la transferencia de una escritura de 1998. La miré por un momento. Llevaba un suéter de lana demasiado grueso y tenía los ojos cerrados, presionándose el puente de la nariz. Se veía cansadísima. Su resistencia pendía de un hilo. Quería decirle que parara, que se fuera a dormir, que me dejara cargar con el resto del peso. Pero conocía el protocolo. Cuanto más deseaba acortar la distancia entre nosotros, más disciplinado me volvía. Mantuve las manos apoyadas en la mesa y me quedé en silencio. Fui a la cocina, encendí la estufa y puse agua a hervir. Cuando regresé, coloqué una taza de té caliente justo al lado de su mano derecha, esquivando las cajas de papeles. Ella se detuvo y miró la taza. No tenías que hacer eso. Bebe, dije con calma, regresando a mi silla. No has tomado agua en 4 horas. Envolvió la taza de cerámica con ambas manos, dejando que el calor penetrara en su piel. ¿Crees que de verdad lo vamos a encontrar?, preguntó, con la voz apagada bajo el murmullo de la lluvia. ¿La escritura? Richard sabe que mi esposo era un desastre con el papeleo. Por eso está presionando tanto. Encontraremos el rastro, dije. El dinero siempre deja huella. Solo tengo que rastrear los pagos del impuesto de la propiedad desde el año en que supuestamente se liquidó la sociedad. Me miró a través de la mesa. El silencio entre nosotros cambió, ya no era incómodo, sino denso, cargado de una complicidad inesperada. Éramos 2 personas que habían perdido el centro de su universo y que ahora nos manteníamos en pie concentrados puramente en la logística de la supervivencia. Eres muy bueno en esto, dijo suavemente. Soy un mecánico de los números, respondí, mirando hacia la mesa. Reparo las cosas que se rompen. No solo números, dijo ella. No levanté la mirada. No podía. La fuerza que me atraía hacia su lado de la mesa era inmensa, como un abismo amenazante en el que temía caer. Forcé mi atención de vuelta a la pantalla brillante, cruzando los brazos. No cruzaría esa línea. Mi trabajo era protegerla, no complicar su duelo. El punto de inflexión llegó en un sobreoficial blanco y negro una tarde de martes. Yo estaba junto a la pared, revisando la línea de tiempo que había armado en una pizarra, cuando llegó el cartero. Firmé la recepción de la carta certificada y entré a la casa. Madeline estaba en la cocina.
Se la llevé. Abrí el sobre. Vi cómo sus ojos recorrían la única hoja de papel. Su postura, normalmente tan impecable, pareció derrumbarse de inmediato. El papel resbaló de sus dedos y flotó hasta el suelo de madera. Madeline. Di un paso al frente, recortando la distancia entre nosotros. Es una orden de congelación de fondos, susurró, con una voz completamente ahogada. Richard consiguió una orden judicial de emergencia. El banco acaba de congelar las cuentas de la propiedad. No puedo pagarle a la abogada. No puedo pagar los impuestos de la casa que vencen este martes. El pánico en la habitación era algo que tenía vida, que respiraba. Miré el papel en el suelo. Richard había adelantado los plazos, usando el sistema legal como un arma para agotar nuestros recursos antes de que pudiéramos encontrar la prueba. Ella se apartó de mí, apoyándose en el borde de la mesa de la cocina. Sus hombros se hundieron por completo. No le solté un cliché de consuelo. No le dije que todo estaría bien. Acorté la distancia. Me coloqué directamente detrás de ella, dejando exactamente unos pocos centímetros de espacio entre nosotros. No la toqué. Simplemente me convertí en una pared a sus espaldas, bloqueando el aire frío de la habitación. Escúchame, dije, bajando mi voz a un registro grave y firme. Necesito que respires. Ella soltó un sollozo ahogado. Richard quiere que entres en pánico. El pánico lleva a la rendición, dije, manteniendo las manos firmes a los costados. Las cuentas están congeladas, pero los datos no. Tengo copias de seguridad de cada registro. Yo pagaré el anticipo declaré de mi propia cuenta mañana por la mañana. Ella se giró con los ojos muy abiertos, brillantes pero desolados. Jackson, no. No puedo pedirte que hagas eso. Son miles de dólares. No me lo has pedido, le dije con total sencillez. Lo hago porque quiero. No vamos a perder esta casa por un tecnicismo administrativo. Ella me miró. El pánico en su pecho empezó a calmarse visiblemente y su respiración comenzó a acoplarse al ritmo pausado y acompasado de la mía. Fue una transferencia de estabilidad. El ruido caótico desapareció, reemplazado por la templanza y la certeza en la habitación. Ella se acercó, y sus dedos se aferraron lentamente a la parte trasera de mi camisa. No era un contacto sensual, era el agarre de alguien que se aferra con desesperación a una roca en medio de la tormenta. Gracias, susurró. Yo asentí en silencio, dando un paso atrás para darle espacio. Caminé hacia la mesa, tomé mi teléfono e inicié la transferencia bancaria. Tomé esa incómoda responsabilidad y la hice mía. La presión aumentó enormemente durante los siguientes 4 días. Richard empezó a aparecer en los límites de la propiedad, estacionando su camioneta SUV en la calle solo para que lo viéramos. Era un juego psicológico. Comencé a trabajar cerca de la ventana principal. Mantenía mi teléfono en la mano y me ponía de pie, asegurándome de que me viera cada vez que él pasaba por ahí. Yo era el perímetro de seguridad. El lunes, la tensión era insoportable. Teníamos una audiencia de mediación en el tribunal al día siguiente. Si para entonces no teníamos la prueba, el juez probablemente mantendría la orden de congelación de fondos de forma indefinida. A la 1 de la mañana, Madeline estaba sentada en el suelo de la habitación, rodeada por las últimas cajas de documentos que nos faltaban revisar. Las motas de polvo flotaban bajo la luz de la lámpara. Se veía completamente derrotada. No está aquí, dijo ella, apoyando la cabeza sobre sus rodillas. Hemos revisado cada caja del banco, cada archivo. El documento de transferencia no existe. Yo estaba junto a la ventana, con la mente evaluando todas las variables. Si su difunto esposo había sacado la propiedad del fideicomiso familiar, tenía que haber un registro fiscal o un impuesto correspondiente.
El municipio no cambia el nombre de un propietario de forma gratuita. Miré las cajas. Luego me fijé en una vieja caja de acero pesada arrumbada en una esquina que contenía los antiguos recibos y facturas de la casa. Me acerqué a ella y le pregunté si ya había revisado esas facturas. Ella me respondió que solo eran recibos antiguos de mantenimiento de las tierras de hace 20 años. Me senté en el suelo y abrí la tapa metálica. Saqué un fajo de facturas y empecé a leer los conceptos: fertilizantes, piedra, concreto, y luego encontré la factura de una firma de topografía local, expedida por un informe de deslinde e investigación de la propiedad, fechado 3 semanas antes de que el fideicomiso original fuera firmado. Madeline. Dije su nombre con la voz completamente baja y contenida. Ella levantó la mirada. Alcé el papel. Este es el informe de una investigación topográfica requerida para segregar una propiedad. El fideicomiso familiar nunca llegó a absorber esta casa. Tu marido separó legalmente la propiedad del fideicomiso por completo y pagó los honorarios legales camuflándolos en el presupuesto de mantenimiento de las tierras para mantenerla oculta de Rachel. Ella se puso en pie de un salto y cruzó la habitación. Tomó el frágil papel de mi mano, con los ojos fijos en la tinta. Un sonido brotó de su garganta, una mezcla de sollozo y risa nerviosa. Lo habíamos encontrado. Teníamos el arma legal que necesitábamos. El Palacio de Justicia era una imponente estructura de piedra y mármol. Cruzamos las pesadas puertas de madera juntos. Caminé un paso por delante de ella, abriéndole paso por el pasillo y protegiéndole la espalda para trazar un camino limpio entre la multitud de abogados y clientes. Rachel ya estaba en la sala de juntas, esperándonos con una sonrisa arrogante junto a su abogado de cabecera. Clare estaba sentada al otro lado de la larga mesa de roble pulido. Entramos. Yo no me senté, me quedé de pie de forma protectora detrás de la silla de Madeline. El mediador, un hombre mayor con gafas, carraspeó para iniciar la sesión. Estamos aquí para revisar la orden de restricción sobre la propiedad Gardner. El señor Gardner afirma que la titularidad del inmueble pertenece formalmente al fideicomiso familiar. El abogado de Rachel deslizó una carpeta gruesa hacia el frente. Tenemos los documentos originales del fideicomiso aquí, su señoría. La propiedad nunca fue desvinculada legalmente. El mediador miró a Clare. ¿Tiene la defensa alguna réplica o documento en contra? Clare me miró. Yo asentí con la cabeza. Sin embargo, Madeline no dejó que Clare hablara por ella. Se sentó perfectamente erguida, con las manos firmes sobre la mesa. Abrió su propia carpeta. En realidad, dijo Madeline, con una voz clara, rotunda y autoritaria, mi esposo desvinculó y segregó la propiedad hace 22 años. Aquí está la factura pagada por el estudio topográfico de segregación, junto con el número de cheque correspondiente emitido desde nuestra cuenta conjunta. Deslizó aquella hoja amarillenta a lo largo de la mesa de roble pulido. El abogado de Rachel frunció el ceño al tomarla. La examinó detenidamente y luego miró a Rachel. Toda la arrogancia desapareció del rostro de Rachel, reemplazada por una mueca pálida de absoluta y dura realidad. Además, añadí, dando un paso al frente para que mi voz resonara con toda la autoridad en la sala, he auditado los libros contables del fideicomiso de los últimos 10 años. Richard ha estado reclamando deducciones fiscales por una propiedad que el fideicomiso no poseía. Eso constituye fraude fiscal federal. Si no retiran esta demanda hoy mismo, enviaré mis hallazgos forenses completos al IRS antes del cierre de las oficinas de esta tarde. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El mediador se acomodó las gafas y miró fijamente al abogado de Rachel. Retiramos la reclamación, dijo el abogado de Rachel de inmediato, cerrando su carpeta de golpe. Rachel abrió la boca para protestar, pero su propio abogado le lanzó una mirada que prometía la destrucción total de su carrera profesional.
Rachel se puso en pie, arrastrando su silla con violencia contra el suelo. Evitó mirarnos, simplemente dio la vuelta y salió furioso de la sala. El mediador selló el expediente. Caso desestimado. Lo que siguió fue un alivio profundo y silencioso. Nos detuvimos en el estacionamiento del tribunal, mientras el sol del final de la tarde proyectaba largas sombras doradas sobre el asfalto. La amenaza se había esfumado. La propiedad estaba a salvo. La guerra había terminado. Madeline se paró junto a mi coche, abrazando con fuerza la carpeta contra su pecho. La adrenalina estaba disminuyendo, dejando paso a la realidad de lo que vendría después. La crisis nos había mantenido profundamente unidos. Sin ella, el espacio entre nosotros se sintió de repente enorme y repentino. Supongo que esto significa que ahora regresarás a tu propia casa, dijo, con una voz cautelosa, despojada de su habitual firmeza. La miré. Pensé en la casa vacía que me esperaba, pensé en el silencio absoluto. Y luego miré a la mujer que tenía delante, la mujer que había librado una guerra legal con una dignidad impecable, la mujer que me había recordado cómo volver a funcionar, cómo volver a sentir afecto. Extendí la mano. No tomé la carpeta, tomé su mano. Sentí una repentina quietud en ella, un leve vuelco en su respiración. No la atraje hacia mí en un abrazo desesperado, solo sostuve su mano, acariciando con firmeza sus nudillos con mi pulgar. El cable a tierra se había conectado. No voy a regresar, dije, con la voz completamente firme, como una promesa sellada al aire libre. Me quedo, si tú quieres que lo haga. Ella miró hacia abajo, a nuestras manos entrelazadas, y luego me miró a los ojos. El cansancio de su rostro fue reemplazado por una serena y absoluta certeza. No ofreció un discurso dramático, no lo necesitaba. Dio un paso hacia mí, rompiendo los pocos centímetros de espacio protector que yo había mantenido con disciplina durante semanas. Levantó su mano libre y apoyó los dedos suavemente contra mi mandíbula. Ese roce fue como llegar a casa. El vagar sin rumbo había terminado. Me incliné, cerré los ojos y presioné mis labios contra los suyos. No fue un chispazo fugaz, fue el acto de echar el ancla. Fue la pesada y absoluta estabilidad de una promesa hecha sin palabras. El ruido caótico de los últimos 2 meses se disipó por completo, reemplazado por el refugio perfecto y silencioso de ese instante. Estábamos a salvo. ¿Conoces esa sensación cuando el suelo desaparece bajo tus pies y asumes que vas a seguir cayendo indefinidamente? Aprendí que tocar fondo no es el final. Es la base sólida sobre la cual puedes reconstruir el resto de tu vida. El amor verdadero no consiste en rescatar a alguien de la oscuridad. Consiste en quedarse en la oscuridad junto a esa persona, sosteniendo una linterna, hasta que recuerde cómo caminar hacia afuera por sí misma.